Vamos a compartir una palabra de parte de Dios. Hace un tiempo atrás Dios viene hablando a la iglesia a través de esta carta de Timoteo y le hemos colocado a esta predicación el título de Sublime Gracia del Señor. Sublime Gracia del Señor. Uno de los himnos que encontramos en nuestro himnario, el cual usamos en algunas ocasiones y que en lo personal me ministra mucho el himno, es el himno que lleva este título, Sublime Gracia. No sé si usted lo ha cantado, seguramente que sí, lo ha leído. Este himno fue compuesto por un hombre de Dios llamado John Newton. No el científico, fue un hombre de Dios del siglo XVIII, un hombre inglés que se dedicaba a comprar y vender esclavos en el África. Este John Newton cuenta la historia que en el año 1748 él viajaba hacia África en un barco, se dedicaba a comprar esclavos, los traía a Inglaterra y los vendía. Ese era su trabajo, traficar con la gente, vender las vidas. Y cuenta la historia que él iba para África a traer esclavos, él no era cristiano, y en alta mar comienza a naufragar el barco en el cual se encontraba. En ese momento, cuando él estaba a punto de morir, la gracia de Dios lo alcanzó, lo transformó y lo salvó. Y a partir de ese momento, la vida de este hombre fue cambiada, fue transformada, y dos cosas dijo él muy ciertas en su biografía. Antes de Cristo fui un hombre pecador, fui un hombre malvado, que no merecía la misericordia de Dios. Pero también él reconoció que esa experiencia en alta mar le cambió y le transformó la vida. Este himno que hemos entonado, que les menciono, Gracia Sublime del Señor, dice así la primera estrofa que fue escrita por este hombre que le acabo de mencionar. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo, yo perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó, aun cuán precioso fue a mi ser, cuando Él me transformó, ya libre soy, Dios me salvó. Son las palabras, la primera estrofa de este hermoso himno, Gracia Sublime del Señor. Dice la historia que John Newton, antes de morir, fue un hombre que sirvió a Dios de una manera importante después de ese encuentro en alta mar. Que la gente que lo conocía quería constatar de que era cierto, de que este hombre tan malvado y perverso había sido transformado por Dios. Iban a su casa a visitarlo solamente para percatarse si era cierto. Y antes de morir, John Newton, dice la historia, que él mismo escribió su epitafio. No quería que nadie más escribiera en su lápida las palabras que estaban en su corazón. Y dice la historia que antes de él morir fue al cementerio y tuvo que corroborar las palabras de su epitafio. Y él escribió lo siguiente: John Newton, empleado, antaño infiel y libertino, traficante de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador preservado, restaurado, perdonado y nombrado para predicar la fe que tanto había tratado de destruir. Hasta el día de hoy estas palabras están escritas en las tumbas de este hombre. ¿Por qué le comparto esta historia, hermanos? Porque es la misma historia que registra la primera carta de Timoteo en el capítulo 1, versículo 12 al 16. Donde el apóstol Pablo, después de 30 años de haber sido alcanzado, él iba hacia Damasco como Saulo, un hombre perseguidor, injuriador, que perseguía a los cristianos. Estuvo en la muerte de Esteban. Y después de ese encuentro que registra Hechos 9, pasan 30 años de su vida. Y él escribe esas palabras que hemos leído, que están registradas en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, donde dice: la gracia del Señor me salvó. Todos los que estamos aquí, hermanos, que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, hay un antes y un después de Cristo en nuestras vidas. Habían pasado 30 años de ese momento en Damasco.
pero aún estaban frescas las palabras, el encuentro de Cristo con el apóstol Pablo. La iglesia en Éfeso en ese momento estaba experimentando una prueba y una lucha porque se había entrometido falsa enseñanza en la iglesia. Y en el capítulo 1 el apóstol Pablo comienza a hablar de lo importante que es la gracia del Señor. La palabra gracia significa favor inmerecido. John Newton pudo haber muerto en ese tiempo que iba a naufragar. Estaba su barco a la deriva junto con los esclavos y Dios pudo haber permitido que él muriera, pero por alguna razón lo salvó del naufragio y también le salvó y le perdonó sus pecados y lo usó como un instrumento. 30 años habían pasado que el apóstol Pablo de su conversión, y en el versículo 12 comienza Pablo a decir estas palabras: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. El apóstol Pablo comienza reconociendo que es Cristo el que lo fortaleció. Él había sido un perseguidor de la iglesia, había habido detrás de los cristianos, pero ahora él reconoce de que algo sucedió en su vida que comenzó a transformarla y comenzó a hacer algo nuevo en su corazón. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No solamente Dios perdonó a Pablo, sino que también le dio la bendición y el privilegio de servirle. Usted y yo, hermanos, hemos sido salvos por la gracia de Dios y muchos de nosotros tenemos el privilegio de servir al Señor. No porque lo merezcamos, sino porque su gracia es tan grande que nos permite servir al único Dios altísimo y poderoso. Pablo ahora reconoce que el servicio a Dios es para la gloria del Señor, no para él. El apóstol Pablo dice en el versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Hay dos tipos de pecadores según este pasaje. Hay dos tipos de pecadores. Uno de ellos son aquellos que pecan en ignorancia y otros que pecan en insolencia. No sé cuál de los dos sea usted, pero según la Biblia hay dos tipos de pecadores. Números capítulo 15 versículo 22. Le voy a pedir que me acompañe a esa parte de la Biblia. Números 15 versículo 22. El apóstol Pablo dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. La palabra blasfemo habla de alguien que calumnia a Dios y habla abiertamente mal del Creador. Pablo dice que fue alguien que habló mal delante de Dios y de Dios. También fue un perseguidor, persiguió a la iglesia. No solamente los perseguía, sino que también procuraba él ser el que los maltratara a los seguidores de Jesús. Pablo reconoció que era un blasfemo en contra de Dios y un perseguidor e injuriador. Esas dos acciones abarcaban los 10 mandamientos. Los primeros 5 hablan del temor o de la relación del hombre con Dios. Y Pablo era un blasfemo. Y también un perseguidor y un injuriador. Es decir, en lugar de amar a su prójimo, lo maltrataba. Según la historia de Israel, en Números capítulo 15, versículo 22, nos habla acerca de aquellos que pecan en ignorancia y los que pecan con insolencia. Es decir, a sabiendas del conocimiento de Dios, hay quienes siguen pecando en contra del Señor. Y esta palabra fue dejada en la Biblia para hablar a los dos grupos de pecadores. Versículo 22, ponga su vista ahí. Y cuando errareis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en delante de vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación,
Toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado, porque hierro es. Habla de pecados que se cometían en la congregación, en la sociedad israelita, y se cometían por ignorancia, no sabían que era pecado. Aún era necesario un sacrificio, porque todo pecado hay que pagar un precio. Por eso dice toda la congregación, versículo 26: y será perdonado toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare con yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Ponga atención en el 30. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Qué es lo que dice estos últimos versículos? La persona que peca en insolencia, con el conocimiento de la palabra de Dios, en ese momento tenía que pagar con la pena capital, con su vida. Según la Biblia, hermanos, podemos pecar por ignorancia, porque no sabíamos. Pero en el momento que tú tienes el conocimiento de Dios, de las cosas de Dios, y aún así sigues pecando, estás yendo en contra del mismo Dios. Y esto es grave, hermanos. Y esto es muy delicado. Porque aunque estamos en el tiempo de la gracia, la iglesia sabe cuál es la voluntad de Dios. Y aún sabiendo la voluntad de Dios, hay muchos que siguen pecando en contra de la palabra del Señor. Dice el texto, el 30, mas la persona que hiciera algo con soberbia, habla de una actitud prepotente. No me importa lo que Dios diga, yo hago lo que yo quiero. Algunos piensan y hacen así. Sí, la Biblia dice que debo de amar a mi prójimo. La Biblia dice que tengo que tener cuidado con mis palabras. La Biblia dice que no debo de ser grosero. Sí, pero yo hago lo que yo quiero. Cuidado. Se llama insolencia. Porque ya sabes que no debes de hacerlo. Y Pablo dice, yo fui blasfemo y perseguidor, pero fui en ignorancia. Pero hay de aquellos que saben la voluntad de su Creador, que saben la palabra y hacen el pecado que ofende al Señor. Y siguen viviendo una vida que no agrada a Cristo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. ¿Sabe que esto es muy frecuente y tristemente se ve en la iglesia entre muchos cristianos? Tomar en poco la palabra de Dios. Tomarla a la ligera. Saber que el mismo Dios te está hablando. Sabes lo que tienes que hacer, que debes de dejar de mentir, que debes de dejar de ser soberbio, orgulloso, prepotente, que debe de haber humildad en tu vida, y aún así ese corazón se va en contra de del Creador. Dice la palabra, sácalo del pueblo y mátalo. Pena capital. Si eso fuera aplicable hoy, hermanos, muchos no estarían aquí. Durante el tiempo que estamos aquí como iglesia, Dios ha sido bueno con nosotros. Nos ha enseñado mucha palabra el Señor, en muchas áreas. Y lo que Dios espera de su iglesia es que le dé el peso y el valor a esas palabras que escuchamos de la palabra del Señor, valga la redundancia. Tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona. Pena capital.
Esto lo hemos dicho anteriormente. La pena capital está en la iglesia, está en la Biblia. Y Dios lo estableció para cortar el pecado. Vamos a una cita más, Hebreos capítulo 6, versículo 4 y 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. ¿Quién es una persona que peca con hierro según el texto de Números? Es una persona que ha sido iluminada por la gracia de Dios. Vivía en pecado, pero no sabía que lo que estaba haciendo ofendía al Señor. Ya estábamos muchos de nosotros. Antes de Cristo hicimos cosas que nos avergonzaron, pero no sabíamos que era pecado. Pero una vez llegó la luz del Evangelio en nuestras vidas, entendimos que eso es ofensivo a Dios. Y a partir del momento que tú sabes que eso ofende a Dios, ahora tú eres responsable de esa palabra delante del Creador. Mucho cuidado. No te cuides de que la gente te vea. No te olvides que Dios te ve. Y ahora ya estás ofendiendo al Señor. Versículo 4 de Hebreos 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. El escritor de Hebreos nos habla aquí del tema de la apostasía. La apostasía existe en la iglesia en aquellos que un día estuvieron caminando con el Señor y un día decidieron alejarse de las cosas de Dios. La apostasía es un fenómeno de los últimos tiempos. Gente que un día estuvo y que luego decidió con toda conciencia plena alejarse de las cosas de Dios. Saben cuál es la verdad, saben que es pecado, saben que ofende al Señor y aún así ellos deciden alejarse. El escritor de Hebreos dice: y recayeron, sean otra vez renovados por el arrepentimiento. Es muy difícil. Escuche esto, iglesia. Es muy difícil que alguien que apostató regrese. Es muy difícil. Por eso vigilemos nuestra vida espiritual y no lleguemos a ese extremo, porque muchos de los que ahí están difícilmente van a regresar. Y no porque Dios no pueda hacer la obra, sino porque sus corazones se han endurecido en contra de su Creador. Dice el escritor de Hebreos: crucificando de nuevo a sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ya no es posible. Humanamente es muy difícil. Por eso Dios nos alerta antes de llegar a ese extremo, porque una vez cruzada esa línea, difícilmente alguien regresa. Vamos a volver a Timoteo y continuemos con la historia del apóstol Pablo, hablando de la obra de la gracia en su vida. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Pablo dice: yo pequé, sí, ofendí, hice cosas que no agradaban a Dios, pero no sabía la magnitud. Ahora, no olvidemos que Saulo era un religioso, ¿cierto? Él conocía la ley de Moisés, sabía la palabra de Dios, pero no tenía un encuentro con Cristo. Esto nos habla que podemos o puede haber gente en una iglesia religiosa sin conocer la luz del Evangelio. En incredulidad, dice Pablo, versículo 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Qué hermoso es saber esto, hermanos, que a pesar de que somos pecadores, la gracia de Dios es más grande y más imponente. Porque gracias a esa gracia es que hoy estamos aquí. Le podemos cantar, le podemos alabar, porque su gracia fue más grande que nuestro pecado. Y ahora caminamos en la luz de Cristo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor. Dos rasgos distintivos de un cristiano verdadero: fe, confianza en las promesas de Dios, y amor en Cristo. Todo cristiano tiene que andar en estas dos características, en fe y en amor. La gracia de Dios fue más grande con fe, dice, y en amor, que es en Cristo Jesús. Y luego Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida.
¿Qué palabra? La del texto 14. Que por gracia somos salvos, que fuimos perdonados por el favor de Dios. Hay que recibir esa palabra fielmente. No es el pasado el que define nuestras vidas, sino nuestro presente en Cristo Jesús, hermanos. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos nuestro presente y futuro dirigirlo en la eternidad en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que fuimos salvos por gracia, dice Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Pablo aquí recuerda de que Cristo vino a este mundo a salvar y a perdonar a quienes, a los pecadores. La iglesia está llena de gente pecadora arrepentida. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no hay nadie perfecto. A veces hay gente allá afuera que dice, es que ahí son una bola de hipócritas. Y es cierto. Aquí nadie es perfecto. Todos venimos a la casa de Dios y hacemos nuestro esfuerzo para crecer a la imagen de Cristo, que quite nuestra maldad de nosotros. Y todos los días Dios trabaja en nuestras vidas para cambiar nuestro corazón cada vez más a la gloria de Cristo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta palabra está basada en ese acto de que el mensaje del Evangelio es salvar pecadores. Y usted y yo somos testimonio de ellos, porque allí estuvimos, hermanos. Palabra fiel y digna de ser recibida. Dice que vino a este mundo Cristo. Versículo 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto se llama una doxología, porque habla de los atributos de Dios. Y lo que Pablo, al final de hablar de cómo fue alcanzado y cómo fue salvado, él habla de los atributos de Dios. Dios nunca dejará de ser. Por tanto, el Rey de los siglos, haciendo referencia el Dios de todas las edades. Tenemos una bendición como iglesia y saber que el Dios el cual adoramos, hermanos, es un Dios eterno. Pasan las edades, pasan los tiempos, pero Dios sigue siendo Dios. Su gracia sigue siendo extendida para este mundo pecador. Por eso tenemos que seguir predicando de Cristo. Pablo concluye esta porción de Timoteo reconociendo al Rey de los siglos, al Rey de las edades, un Dios que no cambia. Así como perdonó a Pablo y a John Newton, también puede perdonarlo a usted, perdonarme a mí y a los que vengan a Cristo en fe y en arrepentimiento. Dice el texto, inmortal, nunca deja de ser Dios, siempre será Dios, no hay un fin en Dios. Invisible, Dios está en todo lugar y puede alcanzar a cualquier pecador, por muy malo que sea. Hay esperanza en Cristo Jesús. Dios está en todas partes. No nos cuidemos del hombre, cuidémonos de que Dios nos ve en todo momento. El Dios invisible, al único y sabio Dios. Si alguien tiene sabiduría, hermanos, es el Dios de la Biblia. ¿Sabe que ahora que estuvimos en casa, una de las cosas que me estremeció en una tarde que estaba meditando en la palabra de Dios, es que Dios me enseñó algo, hermanos? Los seres humanos somos frágiles y solamente basta un toque de una enfermedad para mostrarnos qué frágiles somos, y que el único grande y eterno es Él, y que solamente nos dejó, escuche esto, solamente nos dejó la palabra para que a través de la fe entendamos nuestra existencia en esta tierra. Solamente nos dejó la Biblia, la palabra y la fe para creer en eso que Dios dice o de rechazarlo. Decidimos aceptarlo o no, el tiempo pasa, el hombre está por un tiempo, pero Dios es eterno. Y sabe que, hermanos, tenemos que darle a Dios gracias por la grandeza del Dios que servimos, que alabamos y exaltamos. Porque si somos algo,
es por su gracia. Es por su gracia. Y eso tiene que llevarnos todos los días a tener conciencia y ser agradecidos porque Dios está con nosotros. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo concluye este mensaje corto con las siguientes palabras: la gracia de Dios en el hombre, la salvación de Dios en el hombre es para su gloria. Somos beneficiados porque somos salvos, pero se hace en primera instancia para la gloria de Dios. Todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que sucede en nuestras vidas y es algo que glorifica a Dios, es para su gloria y para su honra, hermanos. Así concluye Pablo esta porción de la Biblia. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sea honor y gloria porque somos salvos por gracia. 30 años habían pasado del encuentro de Pablo, de Saulo con Cristo, y aún estaba fresca esa experiencia. No sé cuántos años tengas tú desde el momento que le entregaste tu vida a Cristo. Que ese encuentro permanezca tan fresco en tu corazón, de tal manera que siempre recuerdes: estoy vivo por la gracia de Dios. Fui alcanzado por la gracia de Dios. Ahora mi vida tiene un sentido y una luz que antes no tenía. Vivamos agradecidos. Y si pecamos en algún momento, hermanos, fue por ignorancia. Y ahora que hay conocimiento, vivamos con temor y reverencia a nuestro Señor.